el que entendió. Bueno, déjeme saludar en estos momentos, déjeme enlazarme con nuestro amigo Jesús Lemus, periodista de a pie, periodista independiente, para hablar de este y otros temas. Mi querido Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, saludos mi querido Vicente Serrano, con el gusto y el placer de saludarte como cada jueves. Oye, antes de entrarle al tema que tenemos pactado para Sin Censura, ¿qué piensas de Don Beltrone en relación a la película del Padrino por Don Corleone? Así se le conoce ya en redes sociales a Manlio Fabio Beltrone Rivera, Don Beltrone. ¿Cómo ves todo este cochinero? Fíjate que este cochinero, mi querido Vicente, de Don Beltrone, efectivamente, pues no es raro que brote. Ya sabíamos de las corruptelas de este señor, ya sabíamos de sus relaciones, ya sabíamos de su gusto por la corrupción y por el dinero, y de sus relaciones pues con dos poderes fácticos importantes del país, como es la delincuencia de cuello blanco, los empresarios, me refiero a algunos de los empresarios, no todos, y por supuesto la otra delincuencia, la del crimen organizado. Entonces, Don Beltrone estaba por ahí relacionado desde hace mucho tiempo. Yo lo señalo en mi libro de México a cielo abierto, si me lo permites hacer la promoción. Yo lo señalo en mi libro de cómo este señor Don Beltrone se benefició enormemente porque tuvo dos socios muy importantes, mi querido Vicente, no hay que perder de vista. Por un lado, te digo, por el lado de la delincuencia organizada, pues él está muy relacionado y hay investigaciones por parte de la PGR que seguramente no tardarán en votar, que lo vinculan, por supuesto, con Ismael Zambada García, el famoso Mayo, jefe del cártel de Sinaloa, en sus relaciones por ahí de trasiego de drogas en el uso de las fronteras del paso fronterizo de Sonora precisamente hacia Estados Unidos. Entonces, por ahí hay unas investigaciones que lo vinculan directamente al ex senador Manlio Fabio Beltrones, pero también hay otras investigaciones que seguramente, bueno, que ya las había dado a conocer la unidad, no la unidad, la Auditoría Superior de la Federación, que son seguramente donde hoy se agarra la unidad de inteligencia financiera para establecer de dónde pudiera haber esos recursos, esa cantidad de recursos como los que manejó la senadora Silvana Beltrones, ¿no? De 10.4 millones de pesos en un banco europeo. Pero te digo, esa otra relación que tiene este señor, Manlio Fabio Beltrones, pues es precisamente con el Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco, y sabemos quién es Germán Larrea Mota Velasco, uno de los empresarios más prósperos, de los más acaudalados, de los que más se beneficiaron justamente en el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando precisamente Beltrones pues era el mandamás dentro de la Cámara dentro del Congreso, para empezar. Entonces, esa relación que se establece de Silvana Beltrones y de Manlio Fabio Beltrones, sobre todo Manlio Fabio, con Germán Larrea Mota Velasco y con el Grupo México, tiene que ver mucho con el desfalco que se le ocasionó al Fondo de Fomento Minero. Ese fondo, bueno, el fideicomiso del Fondo de Fomento Minero, que es una parte donde, es un fondo donde se iba a dar una parte de los recursos que las mineras aportaban por supuesto pago de regalías a ciertos municipios mineros, pero que nunca prácticamente iba a dar al grueso de la sociedad. Entonces, parte de ese fondo minero, que habría que decirlo, el estado de Sonora es el que más se beneficia con ese fondo minero, es lo que pudo haber sustraído este señor Manlio Fabio Beltrones, porque él manejó plenamente, por la relación que te digo que tiene con Germán Larrea Mota Velasco, él manejó y usó por ahí terceras, segundas personas para el manejo de estos recursos, y de ahí podemos estar hablando y presumiendo que se pudo haber sustraído gran cantidad de esos recursos que, bueno, de alguna forma había que ocultarlos y que hoy hayan salido a la luz pública, de que esta señora Silvana Beltrones, bueno, los fue a depositar al Banco de Andorra. Pero de que hay una extensa capa de corrupción sobre este señor Beltrone, pues por supuesto que la hay, mi querido Vicente. Oye, nada más para que lo busque la gente, ¿en cuál libro escribiste sobre él? Yo escribí en en el libro que se llama México a cielo abierto, editorial Grijalvo, publicado en el 2017,
y ahí yo establezco la relación que tiene este señor Manlio Fabio Beltrones con las mineras y cómo él fue un gran interlocutor de estos empresarios. Te digo, en Sonora es un caso muy particular, tú lo conoces, mi querido Vicente, tú eres oriundo de esa región. Tú sabes cuál es el poder real que tiene este empresario Germán Larrea Mota Velasco y cómo ha manipulado gobernadores tras gobernadores, que él llega y él impone prácticamente al gobernador que le conviene en la región, porque justamente en Sonora es donde tiene la mayor cantidad de minas de su interés. La joya de la corona, por supuesto, es la mina de Cananea de Buenavista del Cobre, ahí en Cananea. Entonces creo que eso ahí hay mucho que ver con estos desvíos de recursos que podían atribuírsele hoy a Manlio Fabio Beltrones, pero que pues por supuesto no quedan exentos otros gobernadores de Sonora, porque este señor Germán Larrea Mota Velasco es el gran corruptor en esa entidad, por el beneficio de la industria minera. Te digo, esas historias yo lo señalé en el 2017 en el libro México a cielo abierto. Oye, y aprovechando que te tengo en línea, querido Jesús Lemus, tú estuviste tras las rejas por culpa de Calderón y la persecución que entablaron en tu contra, tanto Calderón, la familia, como Genaro García Luna. Estuviste encerrado con grandes capos de la droga. Has escrito, eres experto en estos temas del narcotráfico. ¿Me puedes dar tu opinión acerca de esta intención de legalizar el uso lúdico de la marihuana? ¿Esto significaría un duro golpe al narcotráfico? ¿Cómo entiendes tú que la Cámara de Diputados haya aprobado con 316 votos a favor y 129 en contra la Ley Federal para la Regulación del Cannabis? Esto podría ser abrir la puerta para grandes negocios de empresas, pero la pregunta del millón es, ¿esto nos va a ayudar en México también a combatir el narcotráfico? ¿Qué piensas? Sin duda alguna, mi querido Vicente, creo que este inicio de legalización con fines lúdicos de la marihuana, pues sin duda alguna que es favorable para el país, para los mexicanos, porque es una ley progresista a final de cuentas. Es una ley que habla de que vamos hacia una sociedad pues más responsable, más abierta y por supuesto más definida sobre estos temas tan difíciles a veces que son el uso legal de las drogas. La legalización de las marihuanas, sin duda pienso también que, así respondiendo a tu pregunta, creo que sí va a mitigar, pero al menos en alguna mínima y pequeña parte. Aquí hay dos vertientes, mi querido Vicente, déjate las explico. Mira, va a mitigar a lo mejor un poco, a quitarles un poco el negocio a los delincuentes, a la delincuencia organizada, en el sentido de que podría sí disminuir la venta de drogas de manera furtiva. Pero también hay que reconocer una cosa, que actualmente los cárteles de las drogas en México pues se han ido alejando cada vez más del tráfico de marihuana. De hecho, se dedican más al tráfico de otras sustancias. Te pongo aquí unos datos, por ejemplo, que he ido recabando, que actualmente la actividad delincuencial de los grupos del narcotráfico, de los principales cárteles de las drogas en México, del que tú quieras en términos generales, hablamos, por ejemplo, que se dedican más a la actividad de actividades delictivas, que eso les implica un 70% de ingresos, como por ejemplo secuestro, extorsión, cobro de piso, sicariato, piratería, tráfico de personas, pornografía, prostitución. O sea, todas esas actividades enmarcadas dentro de la delincuencia organizada, que son propias ahora de algunos grupos de los cárteles de las drogas, pues es lo que les da el 70% de utilidades. El 27% de las utilidades se los da el trasiego de cocaína, de anfetaminas, de heroína, de goma de opio, incluso de armas. Y solamente el 3% de los ingresos es lo que se aporta el tráfico de la marihuana. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, es que sí les va a quitar el negocio, por supuesto, pero será muy poco el impacto económico que tenga sobre las estructuras criminales. Pero también aquí hay otra vertiente, como te decía, seguramente habrá algunos empresarios, y te hablo, algunos empresarios del narcotráfico que pasarán a empresarios formales de la producción de marihuana, ¿sí? Y no hablo, pues por supuesto, del loco de Vicente Fox, ¿no? Hablo de otros
narcotraficantes, como por ejemplo Rafael Carpintero, Ismael Zambada, no sé, Nemesio Ceguera, a través de sus múltiples facetas de empresarios que tienen, que seguramente se van a dedicar ahora con empresas legalmente establecidas, a proveer a quienes requieran de la marihuana para su comercialización lícita. Entonces, por un lado sí puede mitigar, pero por otro lado también les abre la puerta para que se formalicen bien en la actividad empresarial muchos narcotraficantes y puedan finalmente establecer las rutas formales de comercialización de la marihuana, porque al final de cuentas la producción de marihuana en México está en manos, sí, de los, aunque es muy pequeña, te digo, el 3% de las utilidades económicas, pero está en manos, pues, de algunos grupos del crimen organizado y del narcotráfico. Entonces, por un lado, les mitiga poco a lo que es el crimen organizado, les mitiga un poco las ganancias, pero también les abre la posibilidad a que se emprendan directamente a la actividad ilícita del negocio de la producción de marihuana, y pues bueno, ahí está la ley, y creo que la ley también es una oportunidad para todos, ¿sí? Entonces, esas son las vertientes que tiene. Creo que insisto, mi querido Vicente, creo que es muy bueno que tengamos una ley de avanzada como esta que se ha planteado, como esta iniciativa para legalizar la marihuana, pero también, te digo, les va a pegar muy poco a la actividad del narcotráfico y va a beneficiar mucho también a algunos cuantos productores de marihuana que actualmente están dentro de la ilegalidad. Ya que le entramos a este mundo, querido Jesús Lemus, tanto el Chapo Guzmán como el Mochomo, uno de los Beltrán Leiva, son noticias desde Estados Unidos. El Mochomo pide que lo dejen en libertad, que se considere dejarlo en libertad por compasión, y el Chapo Guzmán acusa que hay condiciones extremas en su encierro, el que enfrenta en Estados Unidos. Son acusaciones de su defensa que rayan en las condiciones, dicen ellos, que rayan en la tortura. Y bueno, yo te pregunto tu opinión acerca de esto, porque tú has estado en prisiones de máxima seguridad. Exacto, mi querido Vicente. Pues te voy a decir una cosa, que entiendo plenamente la postura del Mochomo, a quien conocí, por supuesto, en la cárcel de Puente Grande. Entiendo también la postura de Joaquín Guzmán Loera. De los dos, uno reclama libertad ya pues ahora sí, por compasión, y el otro señala violaciones graves a sus derechos. Y es que la cárcel, mi querido Vicente, pues dobla, lo he dicho, y esa es mi tesis y lo sostengo donde quieran, la cárcel le dobla las corvas a cualquiera, y estos narcotraficantes, por muy poderosos y fuertes que fueron en su momento, pues hoy están sintiendo dura a la perra, como finalmente se le conoce a la cárcel. Y sobre las últimas noticias dadas a conocer sobre Joaquín Guzmán Loera, vertidas por miembros de su defensa legal, que hablan de que el ex jefe del cártel de Sinaloa se encuentra muy mal en prisión, aseguran que las condiciones de encarcelamiento son equivalentes a tortura física y mental, pues el encierro de 23 horas al día y la privación de actividades de distracción podrían estar haciendo que el capo esté a punto de perder la cordura. De acuerdo a la denuncia publicada, presentada por sus abogados, Joaquín Guzmán, dentro de la prisión de máxima seguridad de Florence, en el estado de Colorado, está recibiendo tratos injustos e inhumanos, al ser sometido a condiciones de aislamiento prolongado, falta de alimentación adecuada y hasta falta de servicios médicos. La versión que fue corroborada por una fuente cercana a la familia Guzmán Loera, habla de que el Chapo podría estar sufriendo alucinaciones, desorientación, alteraciones del sueño, lagunas mentales y desarrollando pensamientos suicidas, que por supuesto no auguran nada bueno para su salud. Esta condición se ha venido a agravar en las últimas 2 semanas, luego que el Chapo conoció, a través de las noticias en un televisor al que se le permite tener acceso 15 minutos al día, la noticia de la detención de su esposa Emma Coronel, acusada de ser parte de la red criminal de tráfico de drogas, por la que él mismo se encuentra sentenciado a cadena perpetua. Las condiciones inhumanas en las que se encuentra Joaquín Guzmán Loera se agravan con la falta de alimentos, según las fuentes consultadas. El Chapo recibe porciones mínimas de alimentos, que en ocasiones se encuentran en malas condiciones higiénicas o de preparación, lo que ha hecho que solo en los últimos 3 meses haya perdido más de 10 kilogramos de peso.
A esto hay que agregar que también se le ha privado de la posibilidad de tomar aire y sol en el patio, pues solo se le permite a veces una salida de su celda a un patio de 9 metros cuadrados, en donde se le deja caminar por lapsos de entre 15 minutos a 1 hora. Estas salidas al patio a veces son todos los días, pero la mayoría de las veces solo se le permite salir una vez a la semana. Por esta condición de tratos injustos e inhumanos, insisto, esta condición de tratos injustos e inhumanos no es privativa de Joaquín Guzmán, mi querido Vicente. Todos los presos que viven dentro de la prisión de las prisiones de máxima seguridad de Estados Unidos padecen esa misma condición, lo que nos habla de lo cruel que es el sistema carcelario norteamericano, donde por un lado el gobierno habla del respeto a los derechos humanos, pero por otro se hace omiso ante las condiciones de vida extrema que ofrece a sus presos. Casos como el de Joaquín Guzmán se replican en otros presos mexicanos que alguna vez fueron jefes de grupos del narcotráfico en México y que hoy se encuentran en prisiones de máxima seguridad en Estados Unidos. Al día de hoy, en cárceles norteamericanas de máxima seguridad, se encuentran más de 1,078 presos mexicanos que fueron extraditados a Estados Unidos solo entre el 2006 a lo que va del 2021. Entre estos presos que no solo enfrentan condiciones extremas de aislamiento, sino también trato equivalente a la tortura física y mental, se encuentran Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, hijo de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, Juan José Quintero Payán, don Juanjo, principal operador del cártel de Juárez, Benjamín Arellano Félix, el líder del cártel de los Arellano Félix. También han acusado tratos inhumanos las defensas de Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, líder del cártel de los Beltrán Leiva, Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, operador del cártel de los Beltrán Leiva, Jorge Eduardo Sánchez Costilla, el COS, líder del cártel del Golfo, y Rubén Oseguera González, el Menchito, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del cártel Jalisco, Nueva Generación, entre otros presos en Estados Unidos. Con relación al trato que recibe Joaquín Guzmán, la defensa de este ha argumentado que para salvarle la vida solicitará la repatriación de su cliente a México, lo que se ve difícil que se pueda dar por el simple antecedente de que en México no hay una cárcel que pueda contener a Chapo, como ya se le quedó demostrado en 2 ocasiones, cuando se fugó de la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco y del Altiplano en el Estado de México. Además, el argumento de la defensa del Chapo para solicitar su repatriación a México es débil, pues aduce la búsqueda de mejores condiciones de vida dentro de prisión, pero en México ninguna cárcel federal ofrece condiciones de vida dignas para sus presos. La totalidad de las cárceles mexicanas, las llamadas de máxima seguridad, ofrecen las mismas condiciones de vida o peores a las que enfrenta Guzmán Loera en Estados Unidos. En todas las cárceles federales de México, según lo reconoce la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se registran casos de tratos crueles e inhumanos. No hay una sola cárcel en México, mi querido Vicente, que de las cárceles federales hablo, que ofrezca condiciones de vida apegadas a los derechos humanos. Y de eso hablan por lo menos 1,461 denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solo entre el 2016 a lo que va del 2021, donde familiares de internos refieren que sus presos son privados del sueño, de la alimentación, de servicios de salud y de actividades de esparcimiento dentro de los penales. Esa privación a lo más elemental de la vida, como dormir y comer, que no se establece en ningún código penal, es parte de la política carcelaria del gobierno mexicano, la que se viene arrastrando desde las pasadas administraciones y que el actual gobierno federal no ha podido revertir, porque ya es como una tradición que han asumido en forma arbitraria los directores de todas las cárceles federales de maltratar a los presos. Por esa razón no hay salida para Joaquín Guzmán Loera, no hay posibilidad de que en caso de ser regresado a México pueda mejorar sus condiciones de vida dentro de cualquier cárcel federal, y tampoco se observa ni remotamente que sus condiciones mejoren dentro de cualquier cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos. El único resquicio que le queda a Guzmán Loera para mejorar sus condiciones de aislamiento es que pueda negociar con el gobierno de Estados Unidos un acuerdo en el que tendría que ser a cambio de información para poder dar con la captura de algunos de los peces gordos del narcotráfico que todavía son buscados por el gobierno norteamericano en México. Pero esa situación se ve todavía un tanto más difícil, sobre todo porque Guzmán Loera es un hombre de lealtades, por lo que seguramente en su foro interno
tendrá que enfrentarse al debate en los próximos días de salvar su vida o seguir firme en sus principios de lealtad para con los que fueron en algún momento sus socios dentro del narcotráfico. Ese es mi comentario, mi querido Vicente. Pues qué interesante análisis, como siempre haces aquí en Sin Censura, querido Jesús Lemus. ¿Por qué no cerramos invitando, como todos las oportunidades que tenemos, a que te apoye la gente, además de conseguir el licenciado, tu más reciente libro sobre el tema de Genaro García Luna en tiempos de Felipe Calderón, que te ayude, que te apoye, que te respalde en redes sociales? Claro que sí, muchas gracias, mi querido Vicente, y agradecerle, por supuesto, a toda la generosa audiencia de Sin Censura el respaldo que me han dado, y seguirlos invitando para que sigan buscando el libro. El licenciado está disponible en todas las plataformas digitales de todas las librerías, se los hace llegar, por supuesto, a su casa. Mucho me apoyan comprándolo, porque eso me sirve para seguir haciendo trabajos de investigación. Soy un periodista independiente, no tengo un sueldo de ninguna empresa editorial, por supuesto, y entonces eso es lo que a mí me sostiene, y a mí me siguen y me encuentran en redes sociales. En Facebook estoy como Jesús Lemus Barajas, y en Twitter estoy como @Lemus Barajas. Ahí me pueden encontrar, y estamos en contacto permanente. De manera frecuente también publico mis artículos, mis investigaciones, todo lo que puedo recabar en este periodismo de investigación que hago en el periódico bisemanal de la Ciudad de México, Ángel Metropolitano, y también en Los Ángeles Times. Y ahí estoy siempre a sus órdenes y en contacto con ustedes, y bien agradecido con este espacio de Sin Censura, mi querido Vicente. Gracias, querido Jesús. Los agradecidos, los honrados somos nosotros. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Gracias, un fuerte abrazo, estamos pendientes. Bueno, ya que estamos en estos temas,